Hola tribu, les doy la bienvenida un miércoles más al canal. Si es la primera vez que me estás viendo, mi nombre es Juanita y te invito a que te suscribas al canal, que hagas parte de esta tribu. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que se habla muchísimo en el mundo espiritual, que tiene muchas controversias y que también pues ustedes me han preguntado bastante porque está muy relacionado con toda la actividad del sueño, de la interpretación de sueños, de lo que pasa a nivel nocturno con nuestra energía. Y bueno, ahí digamos que se abre como un camino bien amplio en el que seguramente vamos a estar explorando varios temas en otros videos. Hoy vamos a hablar de la glándula pineal, que sé que es un tema nuevo para muchos de ustedes, y también esto cómo está relacionado con el despertar a las 3 de la mañana, 3:30 o 3:33. Vamos a hablar de qué significa este despertar a estas horas y cómo esto está relacionado con el despertar espiritual, es decir, por qué no es algo malo y también todos los mitos que hay alrededor. Entonces quédate para ver el video. Bueno, antes que nada, recordarles que este canal está sobre todo enfocado en la parte del esoterismo y de la espiritualidad, por lo tanto no voy a entrar a abordar el tema del sueño desde otro lugar, y pues de todas formas no está de más decir que cualquier tema de desorden de sueño o de experiencias o síntomas desagradables en el sueño también deben ser consultadas con un profesional. Lo mismo nos vamos a enfocar en los aspectos espirituales de la glándula pineal. La glándula pineal está ubicada en la base del cerebro y mide más o menos 5 milímetros. Es una glándula súper importante porque controla otras glándulas, así como nuestro sistema hormonal y endocrino, y es la que produce la melatonina, que es completamente necesaria para que podamos repararnos durante el sueño, en las horas de oscuridad y dormir bien. A nivel esotérico, la glándula pineal está relacionada con el despertar espiritual, con el tercer ojo, con esas conexiones interdimensionales, con esas conexiones astrales, con otros planos de conciencia, y Descartes, por ejemplo, decía que era donde residía el alma. Esta glándula, como parte de nuestro sistema energético, funciona como un chakra, es decir, tiene su propio movimiento de energía, también se puede congestionar, también se puede expandir y también permite y facilita funciones espirituales y de conexión espiritual para la evolución de nuestra alma. Y resulta que el momento en el que esta glándula empieza a tener actividad a nivel energético es en estas horas de la noche, específicamente a las 3 de la mañana o 3:30 de la mañana, pues es la hora en donde hay mayor actividad de energía en el plano astral y por lo tanto nuestra glándula pineal va a también tener una conexión con esa actividad y va a empezar a hacer ciertos movimientos. Eso puede ocasionar que nos despertemos porque estamos receptivos o receptivas a esas emisiones de señales de otros planos, y pues esto va a depender del grado de despertar que tenga la persona. Hay personas que no lo sienten jamás en absoluto y hay otras personas que por momentos nos despertamos a esas horas. Ahora, no es algo constante y no quiere decir que para estar segura de que estoy haciendo el trabajo espiritual debo despertarme todos los días o todas las noches a las 3 de la mañana. No. Sin embargo, es cierto que por momentos voy a empezar a recibir esas señales y hoy vamos a ver precisamente qué hacer cuando las estamos recibiendo y por qué no debemos perder la calma, porque no es algo negativo. Trabajo en ese despertar de mi glándula pineal, estoy facilitando el contacto con otros planos. Como les decía, esos otros planos de conciencia están llenos de energías y también de seres, entonces no solamente vamos a conectar con seres del bajo astral, es más, no es necesario que pase, podemos igual entrar en una conexión desde otros lugares, por eso ahorita vamos a ver cómo nos protegemos, pero es muy importante que reconozcamos que allí están también otros seres espirituales que son guardianes, que son seres de luz, y por ejemplo también están nuestros ancestros. Entonces, tanto la luz como la sombra se puede manifestar. Sin embargo, es importante que conectemos precisamente con esas guías espirituales que nos van a permitir entender las señales y avanzar. Si le damos poder a los seres de la oscuridad y empezamos a conectar desde el miedo con esas posibles energías que nos pueden hacer sentir ataques o que nos pueden lastimar, pues entonces vamos a amplificar esa conexión y vamos a restar la conexión real con lo que necesitamos conectar de esos planos que son, por ejemplo, esos guías, esos ancestros, esos ángeles guardianes.
Si experimentamos alguna sensación de malestar o de ataque, pues precisamente por eso estamos despertando. La idea es que hagamos algo al respecto. Es decir, que ese despertar sintiendo esos ataques o sintiendo esas emociones negativas es precisamente la forma en que nuestros guías nos avisan que algo está pasando. Y esa información nos va a servir para trabajar en esa energía que debemos elevar. Entonces, aun cuando experimentamos sensaciones negativas, lo importante aquí es cómo recibimos esa información y desde qué emoción queremos recibir esa información. Como les decía, si sigo vibrando en miedo y me paralizo, pues seguramente no voy a generar algún recurso y esto siga repitiéndose. Pero si empiezo a entenderlo, a explorar qué es lo que está pasando y tomo alguna acción pertinente para limpiar mi energía, para elevar mi vibración y para entender qué debo hacer, entonces pues va a servir para, digamos, es como una forma de avisarme y va a ser una forma de tomar acción, porque podría simplemente seguir dormida, experimentar una cantidad de energías densas a lo largo del sueño y amanecer muy cansada, amanecer completamente descargada, sin ninguna energía vital como adecuada para empezar el día, y eso entonces se vuelve más repetitivo. Por eso esos despertares, aun cuando anuncian este tipo de ataques, son muy positivos porque nos permiten darnos cuenta. Pero ¿qué pasa? Y es que a veces no podemos acceder completamente a esa información o no vamos a poder entrar en ese trabajo espiritual porque nuestra glándula pineal no funciona correctamente, y esto se debe a la calcificación. Seguramente si ya has escuchado hablar de la glándula pineal, también has escuchado hablar de la calcificación y descalcificación de esta glándula, y hoy lo vamos a ver de forma general, la forma más clara posible, para entender cómo estamos calcificándola y, pues lo más importante, cómo podemos empezar a trabajar en esa descalcificación para entrar en esa conexión más profunda con estos planos de conciencia. Desde el nivel esotérico, todo, absolutamente todo lo que ocurre en nuestro plano físico va a afectar nuestros otros cuerpos, nuestros cuerpos astrales, energéticos. Entonces resulta que en la vida moderna, básicamente, hemos ido perdiendo esa conexión porque hemos estado incorporando ciertos hábitos que han llegado a calcificar nuestra glándula pineal. Calcificar quiere decir que esta glándula se ha recubierto por ciertas sales, ciertos componentes que hacen parte de ese estilo de vida moderno a través de las sustancias que ingerimos. Entonces, ¿cuáles son esos posibles factores que están haciendo que nuestra glándula pineal se calcifique? Por un lado, el calcio, los suplementos de calcio, todo lo que tenga como ese suplemento de calcio, ese calcio añadido, puede llegar a calcificar nuestra glándula pineal, y lo cierto es que muchas veces no necesitamos ese calcio, necesitamos por el contrario vitamina D, y hay muchos estudios al respecto que te animo a investigar sobre los beneficios de la vitamina D en diferentes enfermedades crónicas y como tratamientos o como pues formas de prevención de muchísimas enfermedades. Y bueno, hay alrededor como todo un tema de investigación de cómo usar adecuadamente esta vitamina, de cómo aprovechar la vitamina D para el cuerpo físico, y también eso va a tener un impacto a nivel energético. Y por el contrario, ¿qué pasa con los suplementos de calcio que son completamente innecesarios? Y esa es una de las causas de la calcificación de la glándula pineal. Por otro lado está el mercurio, muchas veces usado en ciertos elementos o placas dentales, que por ejemplo ahí habría que revisar, por supuesto, los lácteos, que bueno, ese es todo un tema al respecto, pero básicamente son unos de los componentes que pueden llegar a afectar no solamente nuestra glándula pineal, sino muchísimas funciones de ciertos órganos, y también que pueden enlentecer nuestro sistema energético, porque pues estamos recibiendo ahí no solamente propiedades físicas sino energéticas que pueden ser bastante agresivas para nuestro desarrollo. Por otro lado está el agua de grifo, que contiene cloruros, que son sales para limpiar el agua, pero pues precisamente estos cloruros afectan nuestra glándula pineal, igual que los fluoruros que los encontramos por ejemplo en las cremas de dientes. Entonces este flúor de las cremas dentales, así como otros químicos de los productos de belleza, maquillajes, cremas faciales, desmaquillantes, bueno, muchísimos productos de belleza y de higiene
que pueden contener este tipo de sustancias, hacen que se genere pues esa calcificación de la glándula pineal, y pues al final están no solamente perjudicando nuestra glándula, sino también otros órganos, y por ejemplo, bueno, el tema del blanqueamiento de los dientes, que pues es algo que hace parte de esa cultura moderna, que viene pues de toda esa búsqueda de lo estético, pero que también a veces se distorsiona, ¿no? Porque finalmente pues los dientes son color diente, color hueso, y en esa búsqueda por volverlo blanco, que realmente no sé de dónde viene, pero pues es este tema como de lo estético y de la asociación con la limpieza dental, pues vienen entonces con estos componentes que al final son muy perjudiciales y que contribuyen a esa calcificación de la glándula. Y por último, quiero mencionar los plaguicidas, que pues están también usándose muchísimo en los huertos, y pues ahí los recibimos a través de los alimentos que consumimos, los vegetales, y pues digamos estos cultivos donde se usa de forma a veces irresponsable estos plaguicidas, también tienen sustancias muy agresivas que pueden hacer que se calcifique la glándula. Entonces aquí podríamos entrar, digamos, en esos hábitos que nos pueden ayudar a irla descalcificando, ¿sí? Que sería como el proceso en el que entraríamos para ir paso a paso a descalcificarla, y es precisamente tener en cuenta esto que acabo de mencionar, y cómo podemos optar, por ejemplo, por comida más orgánica, más frutas y verduras naturales, cremas dentales, desodorantes, productos de belleza naturales, lo más libre de químicos posibles, por ejemplo sin estos cloruros, sin estos fluoruros, grasas buenas, por ejemplo el cacao puro con toda su grasita natural nos va a ayudar a descalcificar, pero entonces debemos conservar esa grasita natural del cacao, no puede estar refinada, endulzada, endulzado, sino debe ser completamente natural. También optar por agua manantial lo más posible, o agua filtrada, buscar la forma de filtrar nuestra agua, o de consumir un agua mucho más libre de cloruro. Zumo de limón para alcalinizar, esto también nos va a ayudar a descalcificar. El ajo, por ejemplo, consumido en cápsulas, que pues hoy en día son cápsulas que no van a dejar ningún olor desagradable en nosotros y nos van a ayudar muchísimo, bueno, con otras cosas también, pero nos van a ayudar muchísimo a descalcificar la glándula. Ácido málico, vinagre de manzana, pero entonces vinagre de manzana con la madre, que es precisamente pues esos pequeños tejiditos que se le ven en el envase, que hacen que no sea completamente filtrado, transparente, ¿no? Sino que también pues tenga precisamente su madre. Eso es lo que nos va a ayudar a descalcificar. El otro vinagre de manzana como pasteurizado no nos sirve. Ahora, todo esto pues también adaptándolo de acuerdo a nuestras necesidades nutricionales y de acuerdo también a nuestro estado de salud. Entonces es muy importante verificar también cómo esto lo podemos incorporar, porque por ejemplo pues hay que reconocer también todo esto cómo puede alterar nuestro sistema gástrico, porque hay muchas personas que sufren de gastritis, no toleran bien los ácidos, entonces cómo lo podemos incorporar de forma paulatina para que esto no sea como un golpe al organismo. Lo mismo el ajo, por ejemplo, porque es un hipotensor, entonces todo esto hay que revisarlo, ¿vale? Pero ahí les doy esta información para que vayamos incorporándolo de forma responsable en nuestros hábitos y en nuestro estilo de vida. Muy bien, entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a trabajar de la mano de nuestra glándula pineal? Pues van a empezar a suceder estos síntomas del despertar espiritual, que para nada, como les decía, son algo negativo, al contrario, nos van a ayudar muchísimo en nuestro proceso espiritual personal, nos van a traer mensajes e información. Entonces aquí les voy a dar algunos tips para, bueno, primero empezar a trabajar con esta información, y no desesperarnos porque después no podemos conciliar el sueño o porque nos sentimos atacados. Entonces también ahí vamos a hablar de algunos tips de protección, pero lo más importante es soltar el miedo, ¿vale? Alrededor de esto hay muchos mitos. Por ejemplo, he escuchado cosas como es la hora del diablo, y esto realmente viene de esas tradiciones pues cristianas, en donde esta era la hora negativa, era la hora de las brujas, también se le dice así. Y pues sí, esto no es ningún mito, es la hora de las brujas, pero eso, o sea, el mito está en que sea algo negativo, que sea la hora de las brujas. ¿Por qué pasa esto? Pues porque de alguna forma hay una conciencia colectiva, y a muchas mujeres nos pasa, de hecho, que despertamos a esas horas, y es como una hora de conexión femenina y de conexión con la sabiduría.
pues claro, a los hombres también les puede pasar. Sin embargo, digamos que en esas épocas donde se consideraba que era como la hora de las brujas, lo que pasaba era que de alguna forma en los grupos de mujeres que estaban despertando, que estaban haciendo, digamos, como este proceso de empoderamiento a través de la espiritualidad, pues ellas estaban conectadas también en esos planos astrales y despertaban a esta hora, porque además era la hora donde podían tener privacidad para hacer sus trabajos de magia, para hacer sus prácticas espirituales. Entonces por eso es conocido de esta manera, pero de alguna forma no es que sea como una hora específica para ciertas entidades, no, aquí como les digo es más bien un despertar hacia otras dimensiones en donde en esas dimensiones hay muchísimos otros seres de conciencia y de vibraciones distintas, entonces pues ahí está todo, ¿sí? Está la luz y la sombra. Y lo que va a pasar es que vamos a empezar a tener ese despertar y esa comunicación según lo que necesitemos. Entonces, obviamente, si nuestra vibración está abajo, vamos a tener un resultado negativo en términos de vibración y de sensaciones, y por eso ahí es donde buscamos elevar. Pero si conectamos desde esa vibración alta y trabajamos por esa vibración alta, pues también vamos a tener experiencias muy positivas. Es también la hora de las brujas porque es una hora intuitiva, es una hora de conexión con esa voz interior, entonces es una hora hermosa para aprovechar, digamos, esta energía para hacer consulta de oráculos, para preguntarle precisamente a esos guías espirituales o a esos ancestros cómo deberíamos proceder, si hay algo que nos está inquietando, si hay alguna pregunta que llegue a nuestra mente en ese momento. Acabamos de despertar, nos estamos dando cuenta y esto cada vez se vuelve más fluido, es decir, yo no tengo por qué durar ya despierta el resto del día, sino que podría ser un trabajo puntual de, por ejemplo, preguntar algo que en este momento me esté inquietando y esperar que se manifieste en el mismo sueño, si es que no se manifiesta en el despertar, en la vigilia, pero entonces que se manifieste en el sueño, entonces me demoro 10, 15 minutos despierta, pero rápidamente vuelvo a conciliar ese sueño para seguir en ese trabajo astral. ¿Cómo logramos esto? Pues a través de ciertas técnicas de respiración. Por ejemplo, podemos encender una velita, entonces yo les recomiendo mantener una velita en su mesa de noche y sus fósforos para que si esto llega a suceder, enciendan su velita, hagan su petición, hagan esa conexión, entiendan cuál es el mensaje, hagan la pregunta que necesitan hacer o lleguen a esos niveles de reflexión profunda y una vez sientan que han logrado como esa comunicación, pueden hacer una oración. Si en su práctica está, por ejemplo, rezar, orar, repetir alguna afirmación, algún salmo o lo que ustedes deseen, pues lo hacen con conciencia, respirando, apagan su velita y fue un portal que se abrió pero también se cierra y eso no tiene por qué afectar, digamos, como mi nivel de energía y puedo seguir durmiendo las horas que me hagan falta si es el caso. Si yo igual me quedo despierta y estoy bien, pues no hay problema, o sea, realmente es como lo que tú sientas naturalmente, porque tú puedes aprovechar esa hora para quedar despierta, empezar tu día, hacer meditación, hacer tu trabajo creativo, tener tu tiempo a solas y pues no es que esté mal, pero por lo general pues vamos a querer dormir otro poquito más, entonces digamos que ahí en esas técnicas trabajamos con aprender también a que esta puerta se cierra desde esa misma voluntad, ¿cierto? Y no dejándonos gobernar, así como les decía, por todos esos miedos que pueden empezar a aparecer, que son los que me hacen ya quedar pues despierta. Y evadir, de hecho, ese despertar, porque estoy despierta pero no hago nada más, entonces me pongo a ver el celular, me pongo a ver televisión y realmente no estoy aprovechando el portal, ¿vale? Entonces es muy importante desarrollar esa conciencia en ese momento en que me despierte para aprovechar y hacer algo al respecto. Hay algo muy interesante que suele pasar de hecho en algunas casas y es que cuando hay varios miembros en la familia, a las 3 o 3 y media se despiertan solamente algunos. Entonces, digamos, en la casa hay 4 personas y en ese momento se están despertando esa misma noche, esa misma madrugada, solamente 2 personas de la familia. Y pues por lo general no lo van a saber, ¿sí? Porque pues no vamos a ir a verificar o a despertar a nadie, pero por lo general eso puede pasar y se dan cuentas al otro día, por casualidad llegan a decir, no, me desperté y eran justo las 3, ay, yo también. Entonces ese tipo de conexiones que tenemos con nuestra familia es importante revisarlas, o a veces en la pareja, los dos al mismo tiempo se están dando cuenta que se estaban mirando, que estaban despertando a la misma hora, no se asusten, ya saben que precisamente en esa conexión
entre nosotros, en nuestros vínculos, pues puede llegar a ser algo ya que empieza a pasar más a nivel familiar o de pareja. Ahí, por ejemplo, podemos conversar, esto nos va a ayudar a hacer como todo ese proceso de entendimiento, conversar qué está pasando, cómo nos sentimos, hacer alguna meditación, oración juntos, pues nos va a ayudar a potenciar ese efecto, encender la velita para los dos, bueno. También te puedo recomendar que escribas, que es una práctica de llevar como esa energía a la tierra, así como materializar esa energía para que esté mucho más clara y también para que al día siguiente recuerdes lo que estaba sucediendo y puedas trabajar de forma más clara con esto, porque muchas veces al volver a dormir se nos olvida incluso que nos despertamos a esa hora o no estamos tan seguros. Entonces, escribir y llevar ese diario de sueños, y esto nos va a permitir también poner más claras esas ideas. Trabajar entonces con esto, pues siendo conscientes de estas energías que se están moviendo a esa hora, empezando a vibrar desde la gratitud por esos mensajes que se están abriendo y no desde el miedo, no darle poder a ese miedo. He escuchado algo como que hay que dormir con la luz prendida. Sí, lo he escuchado, que hay que dormir con la luz prendida para evitar los ataques de las 3 de la mañana. El cuerpo necesita oscuridad y dormir es un proceso que requiere oscuridad, entonces no, nada de esto, trabajar con nuestros miedos si es el caso, y empezar también a hacer una evaluación de nuestras creencias, porque si todavía estamos pensando que va a salir alguna entidad debajo de la cama y nos va a jalar los pies, pues puede pasar, no, hay que revisarlo, ¿sí? Hay que revisar de dónde viene eso. Es cierto que podemos recibir ataques, claro que sí, pero esto también obedece a muchos mitos, por eso es importante estar realmente en sintonía para entender realmente cuál es la información que a mí específicamente me está llegando, porque esto no se puede generalizar. Entonces, mito número 1, ¿siempre son espíritus negativos? No necesariamente. ¿Los muertos nos quieren hacer daño? No necesariamente. De hecho, se llama la hora de los muertos porque en efecto, pues en estas horas es donde el sistema inmunológico está como descansando y sus funciones, su actividad baja un poquito. Entonces, por ejemplo, en las clínicas, ¿cierto? Las personas que ya van a fallecer, pues esta es la hora en donde ya como que el sistema inmunológico y todo el sistema energético dice como, ok, ya. Y por eso en la antigüedad muchísimas personas morían dormidos, ¿no? Morían en estas horas. Y pues era hasta el otro día al amanecer donde se daban cuenta. Tiene que ver con un tema físico, digamos, fisiológico y biológico, y tiene que ver con un tema energético también. Pero no significa que son los muertos que nos quieren hacer daño. De hecho, muchos de nuestros muertitos incluso puede que estén intentando hacer contacto para ayudarnos, ¿cierto? O para pedirnos que resolvamos cosas y no necesariamente como un ataque, ¿vale? 3, me están haciendo magia negra, ¿no? Lo que conocemos como brujería, o bueno, brujería negra en este caso. No necesariamente, no es una generalización, no es siempre esto, ¿vale? Hay que revisar cuáles son las energías que estamos recibiendo. Ahora, puede ser una señal de que hay algo en nuestra energía que necesita ser limpiado y por eso naturalmente nosotros buscamos nuestros propios mecanismos de protección. Es algo como natural, ¿no? Que hemos aprendido también. Entonces en esos momentos empezamos a rezar, a hacer oración, pero entonces es lo que les decía, estas oraciones, estos rezos no son desde el miedo, ¿sí? Desde alejar y como, no, es realmente desde elevar nuestra vibración y entender qué es lo que está pasando, también darle un espacio a esto, a que se manifieste. ¿Y cómo se va a manifestar? A través de los sueños. Pero bueno, seguramente eso es algo que investiguemos más a profundidad para un próximo video, que es todo el tema de la parálisis del sueño. Entonces déjenme en comentarios si es un tema que les gustaría que abordáramos en otros videos, el tema de la parálisis del sueño, y también cómo realmente podemos empezar a activar nuestra glándula pineal. Hoy vimos cómo empezar a descalcificarla, pero déjenme saber si les interesa que hagamos de pronto algunos ejercicios de meditación y algunas técnicas ya propias de activación de la glándula pineal. Entonces, volviendo al tema, pues no necesariamente es algo siempre negativo, ¿vale? Como les digo, hay de todo, hay que revisar cómo está nuestra energía, hay que revisar qué tan frecuente es, hay que revisar cuáles son nuestras creencias, ¿sí? Qué realmente estamos sintiendo y qué viene más asociado a los pánicos o terrores nocturnos de la infancia. Y bueno, entonces a partir de ahí sí ya vamos a empezar como a hacer ese trabajo más juiciosos. Después, cuando volvamos a dormir, la idea es intencionar y pedir a nuestras guías, o sea, por eso la protección viene de la invocación. Invocamos energía divina, podemos hacer un escudo, todas las técnicas que ustedes puedan ya conocer, algunas
les he compartido algunas en Instagram, por ejemplo, hacer ese escudo de luz violeta. Hacer la invocación es muy importante porque a través de esa invocación vamos a permitir ese descenso de energía espiritual y eso nos va a permitir volver a dormir, pero además lo que debemos pedir es que esa energía se mueva a favor del entendimiento, del despertar, ¿sí? No queremos bloquearla, queremos entrar con confianza a explorar lo que esté pasando ahí. Entonces vamos a pedir también a nuestros guías y a nuestros ancestros que nos permitan entender en el sueño. Entonces en esas horitas que queden de sueño seguramente llegue información muy valiosa. Cuando te despiertes ya en la mañana, lo primero que vas a hacer es escribir. Y a partir de ahí, a través de símbolos, mensajes que vas a ir descubriendo, pues puedes hacer ese trabajo espiritual de entender cuáles son esas conexiones que tienes con esas otras dimensiones. ¿Y para qué queremos conectarnos? Porque muchas veces eso nos ayuda a resolver problemas que estamos experimentando en esta vida, en los diferentes planos, físico, material, bloqueos en todo nivel, bloqueos laborales, bloqueos sexuales, bloqueos familiares, ancestrales. Muchas veces esa información nos va a ayudar a resolver eso. Déjame saber en comentarios si esto es algo que te esté pasando, si ya te ha pasado, cómo lo has venido trabajando. También si hay alguna pregunta que de pronto haya surgido que no hayamos resuelto, con mucho gusto estoy súper pendiente. Y no olvides darle like y suscribirte, ya sabes que esa es la forma en que puedes apoyarnos a los que creamos contenido. Te espero en un próximo video. Un abrazo, chao, chao.